Saludos una vez más. Vamos a compartir este libro de Habacuc, ya entrando en la parte final, la parte tal vez más importante. Yo no sé cómo abordarlo, la verdad es que he visto tantos detalles y tantas aplicaciones que pueden sacarse que estoy sorprendido. De todos modos, dice en los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc sintió la necesidad de un avivamiento y por eso oró. Vio la necesidad de cómo Dios le respondía, cómo el problema de su pueblo. Entonces, Señor, bueno, pues aviva tu obra en medio de las circunstancias adversas y difíciles que nos vienen. Así que vamos a tomar como lema, en base al versículo 2, la palabra, la frase tal vez más socorrida de los avivamientos, cuando dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ahí está, el avivamiento llega al oído, donde venimos espiritualmente, escuchando lo que es, quién es Dios, Jehová, su palabra, la obra misma de Dios. El avivamiento viene cuando Dios manifiesta su poder en cielo, tierra, su resplandor, en el juicio, en los montes, en los ríos, en los mares. Y el avivamiento viene cuando el pueblo se humilla ante Dios, oyendo la voz de Dios. Oí tu voz, como dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Estremecerse frente a Dios, gemir, pedir misericordia y ver las necesidades, que las necesidades materiales no me roben el gozo, ni lo que significa la grandeza y el control de Dios sobre todas las cosas. Así que el profeta cambia su actitud, entendió, manifestando aquí lo que se llama el temor de Dios, y se manifiesta orando por un avivamiento espiritual de las personas. Es interesante que se introduzca de esa manera. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El temor de Dios es una doctrina muy, muy bíblica. Hay más de 100 versículos. El asunto es que el temor de Dios es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, hay un temor que es un temor filial, como de padre a hijo. Pero por otro lado, hay un temor de terror, cuando hay razón para sentirlo. Y eso se ve en Nehemías, cuando dice: pero yo no hice así a causa del temor de Jehová. En los salmos están llenos del temor. Hay una cita del salmo precisamente en Romanos, cuando habla de Romanos capítulo 3, del pecado, que dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Calvino, comentando ese pasaje de Romanos, dice: es que de no temer a Dios es que vienen casi todos los males del hombre. Así que oyendo la palabra de Dios se llenó de temor. He oído tu palabra y temí. Este encuentro con Dios, tanto en el capítulo 1, su pregunta, la respuesta de Dios, capítulo 2, provocaron un santo temor y una actitud propia de un avivamiento espiritual que tanto anhelamos, no solamente en los tiempos de Habacuc, como lo anheló él, sino también en nuestros propios tiempos, en los mismos días de hoy. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Dice, hay mucha definición. Dice Torrey: es un periodo en que Dios visita a los suyos y por medio del Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de ellos. Y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y otra definición dice de Billy Graham: el avivamiento tiene que comenzar en el corazón de los creyentes antes que la evangelización pueda llegar con eficacia al mundo. Por lo regular, los hermanos piensan que un avivamiento se comienza o se inicia cuando hay muchos convertidos. Pero la idea es que Dios aviva a su pueblo, y eso es lo que produce un avivamiento grande. Así que es el pueblo de Dios que está en necesidad de ser avivado, no el mundo. El mundo no necesita ser avivado. El mundo necesita ser convertido. De manera que el avivamiento llega al oír de dónde venimos espiritualmente.
oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Así comienza con una frase rarísima, extraña, un vocablo. No se sabe si es una acentuación musical, una pausa. También aparece en el Salmo número 7, esa palabra muy parecida a ella. Y lo más importante ver aquí es la fama de Dios. Y Jehová y su palabra, oh Jehová, o sea, hablando de una relación íntima con el Dios de Israel. Cuando se utiliza el nombre de Jehová, que no es más que uno de el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, y es que usted sabe que en español es una reconstrucción, porque en el idioma hebreo no se sabía cómo se pronunciaba, de manera que le agregaron vocales, pero para ustedes que son estudiosos de las escrituras saben que ese nombre Jehová, que significa el que eternamente es, el yo soy, como le dijo Moisés, o que también se aparece con 4 letras que se conocen como el tetragramaton, dentro del nombre propio de Dios que usaban los judíos, que no lo pronunciaban, eran YHWH. Esa es la palabra que aparece ahí. Y que después se le agregó, otros dicen que fue Adonai, otras Biblias lo traducen como Yahweh o Yahvet, porque es más de acuerdo con la realidad. Y Jehová, otros le ponen H al final, pero bueno. Lo que sí nos indica que Habacuc hace una alusión a uno de los nombres de Dios, o al nombre propio de Dios, aunque se puede usar Adonai como Señor también. Y una cosa interesante es que no aparece la palabra Jehová como tal en el Nuevo Testamento, pero la Septuaginta en el Antiguo la traduce Kyrios, la usa en el griego así, y es la palabra que se vierte para referirse al Señor Jesucristo, por ejemplo en Romanos capítulo 10, y confesaré con tu boca que Jesús es Jehová, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la obra de Dios está relacionada con su palabra. Bueno, no hay tiempo, busquen ahí en 2 Timoteo, cuando habla de procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Como dice el texto, había tu obra, o mejor dicho, oh Jehová, he oído tu palabra. Eso es lo que más llama la atención. De su lucha con Dios se desprende esta oración, y al reconocer lo que Dios está realizando claramente en su vida, es una manifestación de lo que Él quiere pedir para su pueblo. Señor, ya que mi pueblo, tú no lo das un juicio, pero que se lo va a dar, pero en medio de todo eso permite que haya un avivamiento en el orden espiritual. En segundo lugar, el avivamiento viene cuando Dios manifiesta su poder. Y ahí están en cielo, en tierra, cómo manifiesta su resplandor. Se hacen referencia a 2 pueblos donde se ha manifestado en el pasado con truenos y rayos cerca de Sinaí, Temán y Parán, lo que ellos llamaban la presencia, la gloria de Dios, en la Shekinah o Shekinah, y en el juicio, en los montes, en los ríos, en los mares. Los juicios de Dios, si tienen así un vistazo general, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, y ahí aparecen todo lo que los ríos, los montes, los mares, los cielos, que es característico de muchos de los juicios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino cuando uno revisa las trompetas, cuando uno revisa lo que son los 7 sellos en Apocalipsis. Dios siempre ha utilizado también la naturaleza para castigar al hombre, las aguas, cuando habla precisamente de las trompetas. O sea que mortandad, juicio de los ríos, el mar y todo. Aunque en ese trasfondo de juicio está la salida de Dios por los enemigos. Y yo pienso que es la idea que está orando nuestro profeta Habacuc. Dice, con ira hollaste la tierra, dice el versículo 12. Con furor trillaste las naciones. O sea, Dios tiene preparado lo que va a hacer con los caldeos y con todo el mundo, con los enemigos de su pueblo. Pero también tiene preparado esa promesa que Dios había hecho a su pueblo. Aquí se reitera en el versículo 14. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar
al pobre encubiertamente. O sea que el Señor tiene de antemano la liberación para su pueblo. Y ahí habrá demás cosas, pero la verdad es que se puede resumir todo esto en lo que estamos viendo. Y en tercer lugar, el avivamiento viene cuando el pueblo se humilla ante Dios. Y aquí está tal vez uno de los versículos más importantes relacionados, principalmente el versículo 16 y 17, pero podríamos decir que hasta el final son los versículos más llamativos, lo que más conmueve a uno, lo que significa que Habacuc entendió lo que Dios le estaba diciendo. Oí, dice el versículo 16, y se conmovieron mis entrañas. Eso habla de una relación tremenda con Dios, grande con Dios, en el sentido que la voz de Dios hizo que él se entendiera, se conmoviera, y al mismo tiempo los judíos hacían mucho énfasis en las emociones, no era tanto como nosotros hablamos del corazón, sino en las vísceras, y ahí se menciona las entrañas como tal. Eso aparece también en otros pasajes de la Biblia, y a veces los traductores no ponen todo la literalidad con que es, y por eso de vez en cuando tenemos que acudir a algunas traducciones literales. Dice: a la voz temblaron mis labios. ¿Pero qué produce eso? Se estremece frente a Dios. Y así es que comienza. El avivamiento viene cuando el pueblo se humilla, cuando oye la voz de Dios y la palabra de Dios le llega. A mí me está preocupando que muchos cristianos de hoy escuchan la palabra y es como ni fu ni fa. Entonces, perdonen. Entonces, fo, dicen aquí, por lo menos. Ni fu ni fa, fo, son intermedios en una situación difícil. O sea que nos estamos acostumbrando muchas veces a escuchar las cosas de Dios y ni siquiera nos estremecemos. A veces hablamos de Cristo, de un milagro, de la obra y de lo que Cristo está haciendo, y la gente, y parece que como si no lo creyesen. Dice: temblaron mis labios, dice la parte B de ese versículo 16. Pudrición entró en mis huesos. Y gemir, dice la parte final de este versículo. Pudrición, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Fíjense que él entendió la palabra del Señor, él sabe lo que Dios le estaba diciendo. Y gemir y pedir misericordia de Dios y esperar estando quieto en Dios. Es una frase muy fuerte que hay ahí. Algunos ponen la traducción de decir: yo voy a estar en reposo, te voy a esperar y voy a mirar. Mientras tanto, yo entendí lo que tú quieres hacer. Si bien yo voy a estar tranquilo en medio de esa situación tan difícil, de angustia, como dice. Y luego viene también que el avivamiento se manifiesta en las necesidades, que cuando las necesidades materiales no te roban el gozo, ese gozo que dice el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, famoso pasaje, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ustedes pensaron que el profeta al final iba a terminar diciendo: Señor, quita todo esto no puede venir, quítanos este juicio. ¿Qué es la inclinación normal de todo creyente en todo momento, en todo tiempo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Señor, mira la pandemia, quítala, permite, no sabemos cuál es el propósito de Dios. Señor, mira que estoy en necesidad económica, estoy grande, y aparte de eso tú vas a mandar un juicio. Dice Habacuc: mire, Señor, aunque yo pase hambre, aunque venga lo que venga, aunque no haya vaca en los corrales, nada, dice, con todo, yo me alegraré. Yo me alegraré con todo. Eso se llama disfrutar de la presencia misma de Dios, que debe ser el mayor disfrute de todo creyente. Y me llama la atención porque dice: y me gozaré. Se dice que el cristiano de hoy, el gozo es la joya ausente del cristianismo contemporáneo. Oigan eso. Hay muchas personas que quieren todo de una vez, lo quieren todo el gozo. Se cuenta la historia de un hombre que en un momento dice: ay, si yo fuera 100 pesos, si yo tuviera 100 pesos cuando los 100 pesos valían, yo fuera un hombre feliz. Y uno que dice: bueno, 100 pesos, yo quiero hacer un hombre feliz. Mire, Señor, tenga 100 pesos. Y él hace así, mira sus 100 y hace: caramba, y no le pedí 200. Fíjense ustedes
cómo los parámetros van cambiando. Pero aquí dice, aunque la higuera no venga, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ni haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque es un contexto diferente al nuestro, los tiempos para un avivamiento siempre han estado en todas las épocas. Lo único que yo le he pedido al Señor es que yo no sea un obstáculo dentro de su avivamiento en el mundo, si Él manda un avivamiento, que nosotros estemos aquí. Y siempre será dirigido por el Espíritu Santo. No debería por el número de conversiones, sino el grado de consagración y santidad vivida por los creyentes. Y son los que marcan las diferencias. Lo que impide un avivamiento es conocido únicamente por Dios. Algunos remedios: oración, consagración, celo, amor, fidelidad, compromiso, espiritualidad y sintonizarse con Dios. Señor, tú eres el dueño. Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo estoy contigo. Aviva, solamente produce un avivamiento en tu pueblo. ¿Cuándo vendrá el avivamiento? El calendario divino no obedece a los intereses humanos. Lo básico es no olvidarnos de glorificar con nuestras vidas al Señor Jesucristo en todo momento, en toda acción y en todo pensamiento. Por eso Habacuc dice: aviva tu obra en medio de la adversidad. Y así pudiéramos decir hoy en día. En Latinoamérica el número de creyentes comprometidos han aumentado. Se habla del avivamiento canadiense una vez de Toronto. Se habla de Brasil, de Argentina. La verdad es que hay que mirar qué es lo que Dios quiere hacer y nosotros estar atentos a lo que Dios quiere actuar en su pueblo. Ahora, es mi deseo pedirle a Dios que haya un avivamiento. Haya un avivamiento, como le pide a Habacuc, cuando uno se ve a sí mismo, cuando es visto por Dios. Habrá un avivamiento cuando hay una convicción profunda de pecado y una búsqueda ansiosa que lleva a aborrecerlo en todas sus manifestaciones. Habrá un avivamiento cuando se da una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. Habrá un avivamiento cuando uno se siente sobrecogido por la presencia, el poder y la majestad de Dios. Habrá un avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente y profundo, seguido por una sincera restitución. Y es verdad, ¿eh? Habrá un avivamiento cuando en cada rincón de nuestro ser es puesto bajo el escrutinio del Espíritu Santo de Dios. Cuando se da un completo rechazo del pecado y una entrega absoluta a la voluntad de Dios. Cuando somos consumidos por un deseo de pureza de corazón que sobrepasa todo deseo natural. Cuando uno está dispuesto a entregar a Dios su reputación, sus amigos, su pasado, su presente, su futuro, a cambio de la libertad que produce el Espíritu. Es lo que pasó con Habacuc. Cuando en la confesión dolorosa sigue una dulce paz o un gozo, como pasó aquí. Cuando la adoración es real y viva y que se manifiesta con un entusiasmo que solamente el Señor puede hacer. Hay una ilustración de un hermano que ni siquiera cumplió los 30 años y fue uno de los, históricamente, de los grandes avivamientos de Escocia. Ese señor se llamaba Robert, lo voy a decir en español, Murray McCheyne. Su padre llegó a decir que Dios ha cortado la vida de mi hijo tan tempranamente para evitar que su pueblo amado hiciera de él un ídolo. Oigan lo que dijo su padre. Alguien describió su vida como una de las obras más bellas del Espíritu Santo. Oraba diciendo: Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Cuántos de nosotros? Como Habacuc, el mismo fervor. Lo que movió a Habacuc fue que el pueblo estaba indiferente. Y él describió la vida cristiana como diciendo: el cristiano es una persona que hace más fácil que los demás crean en Dios. Eso es lo que se llama ser cristiano. Hacer que nuestras vidas hablen sin ni siquiera nosotros abrir la boca. Y cuando la boca sea abierta, bueno, la gente va a tener que poner atención y escuchar. En conclusión, Habacuc nos dio muchas lecciones en cuanto a conocer el carácter y la misericordia de Dios. En segundo lugar, luego de preguntar y recibir respuesta contundente, fuerte y difícil de discernir de parte de Dios, ora y se humilla e intercede por las necesidades de su pueblo. Pero él mismo también es afectado, como dice el pasaje. Oí y se conmovieron mis entrañas. Si bien la invasión de los caldeos despojara la tierra, como dice el versículo 17, Habacuc se gozará en el Señor, como dice el versículo 18, dando paso de seguridad a hacer mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Ese pasaje hay que leerlo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y termina diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Posiblemente esto era un canto, porque esto debe convertirse en un canto. No de hipocresía, sino un canto que manifieste nuestras intenciones de corazón, como lo hizo Habacuc. Ojalá que seamos afectados por la vida de este profeta. Tan pequeñas y breves son sus palabras, pero tan contundentes y tan fuertes para el corazón nuestro. Que Dios nos permita entonces sentir este avivamiento y que el Señor conteste la oración de Habacuc en el día de hoy. Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. 2 veces aparece Señor, oh Jehová. En este caso Jehová, que mucho mejor. Que Dios nos bendiga, hermano. Gracias por darnos este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que en otro momento podamos seguir escudriñando. Pero lo que quiero solamente es como motivar para seguir estudiando la palabra de Dios. Dios pues les bendiga ricamente.